Es un ciclo que lleva 9 años funcionando y que tiene un comité organizador que está compuesto por don Manuel Hermoso, don Antonio Martinón, don Fernando Fernández y don José Luis Rivero Ceballos y Manolo Álvarez de la Rosa. Ellos son los que coordinan, los que hacen el programa, y todos los años cogen un título genérico. Este año se titula Miradas a la democracia. Aquí está otro de los organizadores. Y tiene un largo recorrido que son aproximadamente 9 conferencias, ¿no? 9 conferencias también. Y por distintos, como ya han visto en el programa. Hoy es el primer día. Entonces ya oficialmente saludo al director general de la Consejería de Economía, al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, que nos honra con su presencia, a los socios y miembros de la Junta Directiva, al señor diputado regional, don Juan Manuel García Ramos, profesor García Ramos, que también está por ahí, y a todos los que asisten esta tarde a la reunión. La conferencia de hoy la va a dar don José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía de la Facultad de Económicas de la Universidad de La Laguna. Es muy conocido en los ambientes económicos porque siempre que hablar de economía, alguna conferencia la da él. Él es un economista muy sincero, ¿no? Porque dice que la economía no hace sino prever o contar lo que pasó y prever alguna vez lo que va a venir, pero la verdad es que aciertan con relativa poca frecuencia. Pero bueno, así vamos tirando. Yo les doy las gracias a todos por su asistencia y le doy la palabra a don José Luis Rivero. Muchas gracias, señor director de la Real Sociedad. Quería agradecerle que haya especialmente invitado a esta conferencia a los alumnos de Economía del Trabajo y del Máster de Dirección de Recursos Humanos, porque esta conferencia pretende ser, no sé si lo conseguiré, una conferencia para marcar el contexto económico, para marcar el contexto de la economía y para después poder desarrollar algunos temas que parecen interesantes. Voy a hacer un poco de tiempo, antes de empezar con la conferencia en sí misma, voy a hacer un poco de tiempo porque estamos esperando a unos... ahí está. Que no hay sitio, bueno. Pero quizás están poniendo silla. Bueno, entonces empiezo, pero de cualquier forma voy a hacer una pequeña introducción que me parece necesaria, me parece imprescindible para abordar aspectos relacionados con el presente y con el futuro. No tanto con el pasado, pero sí con el presente y con el futuro. Algunas de las cuestiones que diré en este minuto y medio que le dedicaré a esto, seguramente le van a parecer muy frívolas y le van a parecer un poco... pero me parece imprescindible que lo recordemos. Porque, como ustedes perfectamente saben, lo acaba de señalar también el director en su intervención, a los economistas se les ha pedido que aventuren el futuro, que digan el futuro va a ser así, 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 de esta manera y de esta otra. Y no solo esto, sino que se les ha pedido, sobre todo a partir del año 2008-2009, se les ha pedido que
que busquen respuestas a problemas que se plantean o se proponen en el ciclo económico en cualquier momento. Y hay que recordar que el futuro no lo conoce nadie y que el futuro es una mezcla de algunos hechos que son de distinta naturaleza. Nosotros sabemos que sabemos algunos hechos y sabemos que sabemos los efectos de algunos hechos. Y los hemos analizado, los tenemos teorizados, los hemos confrontado con la realidad y esto lo conocemos. Pero también sabemos que hay hechos y efectos que en absoluto conocemos. Y son hechos y efectos que desconocemos, que sabemos que se producen, pero desconocemos sus efectos, desconocemos cuáles son sus consecuencias, desconocemos gran parte de sus elementos que nos interesan e interesan al conjunto de la población. Y hay otros hechos que no sabemos que no sabemos. Es decir, hay otros hechos que se van a producir, eso sí lo sabemos, sabemos que hay hechos que se van a producir, pero no sabemos ni cuáles son, ni cuáles van a ser sus efectos, ni nada de nada. Pero sí sabemos que se van a producir. Sabemos que el futuro está compuesto de una amalgama de hechos de distinta naturaleza. Por lo tanto, cuando los economistas hablamos del futuro, no estamos hablando del futuro como si fuera una religión, ni estamos hablando del futuro como si fuéramos dioses. El futuro, ya saben, los que creen en los dioses o en un dios, piensan que el futuro es un atributo, el conocimiento del futuro es un atributo de los dioses. Nosotros no somos dioses, simplemente manejamos una ciencia y como todas las ciencias, pues aproxima lo que puede ocurrir, pero solo lo aproxima. Esto es muy importante para enfrentarnos a una nueva situación económica en la que, de nuevo, se van a producir situaciones económicas que van a ser complejas y que van a poner en cuestión determinados elementos del bienestar. Bien, dicho esto, entonces ya sí me propongo empezar con el diagnóstico de la situación. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que los organismos internacionales y los organismos españoles y las previsiones sobre la economía de Canarias son previsiones de moderado crecimiento en los próximos años. Ya en este semestre el crecimiento económico es moderado y va a ser moderado en el próximo futuro. Voy a recoger rápidamente algunos párrafos significativos de textos del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Unión Europea, del Banco de España y algunas de las previsiones que se han hecho por distintas consultoras y organismos para Canarias. Primero, el Fondo Monetario Internacional, en sus perspectivas de la economía mundial de abril, decía lo siguiente: hace un año la actividad económica estaba acelerándose en casi todas las regiones del mundo y el crecimiento de la economía mundial estaba proyectado en 3,9% en el 2018 y 2019. El 3,8% añado el 3,9% es una tasa de crecimiento relativamente elevada. Mucho ha cambiado desde entonces. La escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones macroeconómicas en Argentina y Turquía, los trastornos en la industria automotriz en Alemania, el endurecimiento de las políticas de crédito en China y la contracción de las condiciones financieras ocurrida en paralelo a la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas más grandes han contribuido a un significativo debilitamiento de la expansión mundial, sobre todo en el segundo semestre del 2018, es decir,
hace un año. Como prevemos que esa sensibilidad persista en el primer semestre del 2019, en perspectiva de la economía mundial, se proyecta una contracción del crecimiento en 2019 para el 70% de la economía mundial. El crecimiento mundial, que rozó un máximo del 4% en el 2017, disminuyó a 3,6% en el 2018 y continuará esa trayectoria para ubicarse en el 3,3% en el 2019. Si bien una expansión mundial de 3,3 no deja de ser razonable, las perspectivas que enfrentan muchos países son muy duras, marcadas por una considerable incertidumbre a corto plazo, especialmente a medida que las tasas de crecimiento de las economías avanzadas converjan hacia un modesto potencial en el largo plazo. Hoy en día, seguramente, en el próximo informe, estas previsiones económicas se rebajarán. El informe de la OCDE de hace muy poco tiempo, el 19 de septiembre, dice en síntesis lo siguiente: el crecimiento económico global se está estabilizando a un nivel bajo. ¿Por qué? Porque el crecimiento del comercio mundial se ha desplomado y la inversión se ha desacelerado debido a un alto nivel de incertidumbre y porque un ligero repunte no será suficientemente fuerte como para mejorar los niveles de vida. Hay riesgos, tensiones comerciales, desaceleración en China y saltos. Los gobiernos deben actuar ahora para revitalizar el crecimiento y las oportunidades. Dice, se debe invertir en infraestructura, transformación digital y habilidades para hacer frente a los retos del futuro y se debe resolver las controversias comerciales mediante una mayor cooperación internacional y corregir el actual sistema basado en normas internacionales. La Comisión Europea dice, no obstante, las perspectivas a corto plazo para la economía europea se ven ensombrecidas por factores externos como las tensiones comerciales a nivel mundial o la importante incertidumbre política. Dichos factores siguen afectando a la confianza en el sector manufacturero, que es el más expuesto al comercio internacional, y se prevé que debiliten las perspectivas de crecimiento para el resto del año. Y luego hay un párrafo que se refiere a los porcentajes de crecimiento revisados a la baja. El Banco de España dice, a este comportamiento algo menos dinámico, no solo del gasto de consumo, sino también del de la inversión realizada por hogares y empresas, contribuiría asimismo al mantenimiento de un elevado grado de incertidumbre global. Como resultado de todo ello, y hace una previsión a la baja del crecimiento en su informe trimestral de junio del 2019. ¿Y para Canarias? Pues para Canarias la previsión es, las previsiones que se han hecho, he puesto 3, hay alguna otra, pero en realidad las previsiones de crecimiento son a unos niveles de crecimiento relativamente, con respecto a los años anteriores, relativamente bajos. Dicho lo cual, concluimos lo que sabemos, las previsiones que se hacen, es que en los próximos años, las tasas de crecimiento, las tasas de actividad económica van a ser algo más bajas de lo que han sido las tasas de crecimiento económico a partir del 2013. Podemos decir convencionalmente que a partir del 2013 es el momento en el que las tasas de crecimiento empiezan a incrementarse respecto a aquellas que se habían producido entre el 2008 y 2009, en unos lugares 2008, en otros lugares 2009, hasta ese momento. Bien, por tanto, entramos en una nueva fase. Entramos en una nueva fase sin que mucha parte de la población, una gran parte de la población, haya entendido y haya percibido que habíamos pasado por unos años de crecimiento económico. Es decir, cuando estamos todavía percibiendo los efectos de la crisis económica, ya estamos anunciando que entramos en una fase de moderado crecimiento de nuevo.
La siguiente pregunta hay que aclararla inmediatamente. Entonces lo que esperamos para los próximos años es una situación similar a la del 2008-2009. No, radicalmente no. Como ustedes ven, las previsiones que se hacen es que las tasas de crecimiento de la actividad económica van a ser inferiores, pero en absoluto van a ser del calibre en términos de recesión económica de la Gran Depresión, de la Gran Recesión, que la hemos llamado, en términos de lo que ocurrió entre el 2008 y el 2013. Bien, hay algunas cuestiones que este puede ser el hilo conductor de lo que voy a decir a partir de ahora. Hay una serie de cuestiones que interesan que las personas, la población, la tengan en cuenta en sus cabezas y que tomen decisiones teniendo en cuenta esta serie de ideas. Pueden parecer unas ideas muy elementales, pero en mi opinión son ideas absolutamente convenientes para que las personas tomen decisiones. Primera cuestión. Todas las economías siguen ciclos. Siguen ciclos, llamamos ciclos económicos. Cualquier alumno de primero de economía coge un manual y tendrá una lección o varias lecciones que se dedican al estudio de los ciclos económicos. Todas las economías siguen ciclos económicos. Esto quiere decir que durante años consecutivos las tasas de crecimiento van siendo cada vez mayores, con algún año y con algunos matices intermedios, y luego, durante una serie de años consecutivos, las tasas de crecimiento van siendo menores. Y esta pauta de crecimiento, de ciclos, de fases, puede tener distintas dimensiones. Algunas veces esos momentos de tasas de crecimiento cada vez menores pueden llegar a ser negativas, puede ser actividad económica menor que el año anterior. Si es persistente, con un cierto nivel de persistencia, llamamos recesión económica. Técnicamente cuando hay 2 trimestres, etc. Bueno. La dimensión en cuanto al tiempo o en cuanto a la fortaleza de estos ciclos, tanto los expansivos como los de moderado crecimiento, pues cambia según los países, según los momentos, según las regiones, etc. Es decir, esos ciclos que siempre existen pueden ser en algunos lugares moderados, en otros casos pueden ser mucho más brutos, por decirlo de una manera coloquial. Tradicionalmente en Canarias estos ciclos han sido muy brutos, muy brutos. Han sido no tanto por la dimensión temporal, pero sí por los incrementos que se producen en las épocas de expansión, como por la moderación del crecimiento que se produce en la siguiente fase. Por tanto, estos ciclos se dan en las economías. Hemos representado en este gráfico pues esos ciclos partiendo de 1955, la tasa de crecimiento de 1976, es la serie que hace año y pico, 2 años, publicó FDA y el Banco Bilbao, que la hizo Ángel de la Fuente, que es quien la firma como esto. Como ven, pues ahí, en este ciclo largo, desde los años 50 del siglo pasado, pues hay ciclos claramente diferenciados y especialmente duro el ciclo que empieza en el año 2009 y llega hasta el 2013. Y como ven, inmediatamente ya empezamos a tener tasas de crecimiento algo inferiores, de tal manera que se anuncia lo que hemos visto, y es que hay un cambio en las fases del ciclo
que va a durar unos cuantos años. Bueno, ¿qué podemos decir de la política monetaria? Decimos, se puede pensar, bueno, pues si sabemos que esto es así, si sabemos que las economías tienen ciclos, pues entonces pongamos en marcha las medicinas adecuadas. Así que la política económica tiene que intentar que estos ciclos económicos no sean, por emplear de nuevo la palabra coloquial, no sean tan brutos como han sido en el pasado. Vamos a intentar con la política económica moderar esos ciclos. La política económica tiene dos grandes ejes tradicionales, aunque obviamente la política monetaria es mucho más que esto que voy a decir. Pero la política monetaria tiene dos grandes ámbitos de actuación, que es la política monetaria y la política fiscal. Por supuesto, hay más políticas, la política económica también es un conglomerado de muchas políticas, pero quedémonos con estos dos campos que son muy importantes. ¿Cuál es el problema en este momento? Que la política monetaria tiene límites y esos límites están a punto de rebasarse. Es decir, la posibilidad de utilizar esta medicina para enfrentarnos a una nueva situación de moderado crecimiento, la eficacia de esa medicina es una eficacia que ahora ya es muy débil. Hemos utilizado esa medicina durante todo el periodo de crisis económica y gran parte del periodo de expansión, y la dosis ha resultado tan alta que ya incrementar la dosis tiene un efecto relativamente pequeño. Los bancos centrales mantienen bajos los tipos de interés. Recientemente el Banco Central Europeo rebajó hasta 0,5 puntos los tipos de depósito en efectivo. Y esto quiere decir que los intermediarios financieros van a las subastas del Banco Central Europeo, obtienen dinero, pero ese dinero no lo trasladan de forma abundante al crédito, sino que lo dejan depositado en el Banco Central Europeo. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Pues les pone una carga menos 0,5 para incentivar a los bancos a que realmente ese dinero lo lleven al crédito. Los intermediarios financieros dicen que no hay demanda de crédito solvente y que por tanto no lo pueden meter en el sistema monetario ese dinero porque no tienen una demanda de crédito solvente. Así que incrementar la oferta monetaria por esa vía parece que puede tener una dudosa eficacia. Por otra parte, el Banco Central Europeo acaba de aprobar, también en el mismo Consejo, acaba de aprobar el seguir con las compras de activos, metiendo 20.000 millones cada mes, 20.000 millones de euros cada mes en el sistema, por tiempo indefinido, hasta nueva orden. Y volvemos a hacer, o se hace el mismo diagnóstico, vale, de acuerdo, vamos a meter dinero en el sistema, pero parece que la eficacia de ese impulso incentivador es una eficacia relativamente baja. Por tanto, las opiniones que hay respecto de esto, he tomado prestadas algunas ideas sobre esto de artículos o manifestaciones recientes de personas conocidas, etcétera, pues esto es lo que dejan ver. Lo que dejan ver es que no confiemos en la política monetaria porque la política monetaria ha llegado casi al límite, si no es que ha sobrepasado ese límite.
En Estados Unidos también la Reserva Federal acaba de rebajar los tipos de interés y ya han visto que el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal, el presidente de Estados Unidos ha dicho que hay que rebajar mucho más los tipos de interés, incluso ha dicho que los presidentes de los bancos federales son unos cabezas huecas, los ha llamado cabezas huecas. Esto es realmente muy fuerte, el decirlo de esta manera y de otras, pero vamos, de esta manera sobre todo. Quería que se rebajara mucho más. Muchas personas, sin embargo, han criticado que la Reserva Federal haya rebajado los tipos de interés. En una conferencia, el presidente de la Reserva Federal, en una conferencia que dio en Jackson Hole, que es todos los agostos, finales de agosto, se celebra, organizada por la Reserva Federal de Kansas City, se celebra en Jackson Hole una reunión de los intermediarios financieros y todo el mundo está pendiente de qué es lo que se dice en esas conferencias, porque no solo asisten, por supuesto, el presidente de la Reserva Federal y todos los presidentes de los bancos federales, sino también especialistas invitados en política monetaria. La opinión general de todos ellos en las conferencias que han dado es que, empezando por Jerome Powell, es precisamente esto. Cuidado que la política monetaria tiene sus límites y hemos llegado a ese límite probablemente. La ministra española también ha hecho declaraciones en el mismo sentido. Y si la política monetaria ha llegado al límite, entonces la mirada se va hacia a la otra gran área de la política económica. La otra gran área, como hemos dicho, es la política fiscal. Y entonces, claro, si la primera política está en entredicho su eficacia o su eficiencia, vamos a mirar a la política fiscal. Desde hace ya unos cuantos años, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que aquellos países que tienen superávit tienen que incrementar su nivel de gasto público, refiriéndose sobre todo a Alemania. Los alemanes hasta ahora han sido muy poco favorables a este incremento del gasto público. Y en general, aquellos países que han acumulado superávit, pues les ha dicho el Fondo Monetario Internacional, les ha dicho en distintas ocasiones la Comisión y algunos estados que deben gastar más, deben incrementar su nivel de gasto. Bueno, y este asunto ha llegado a tal extremo que se ha planteado entre los ministros de Economía y Finanzas de los Estados miembros de la Unión Europea, se ha planteado la posibilidad de buscar algunas modificaciones de las reglas básicas de déficit, deuda y regla de gasto para incrementar la acción, el impacto del sector o los sectores públicos sobre la actividad económica, es decir, poner en marcha una política fiscal más agresiva. Según las declaraciones de la última semana, ahí están las declaraciones de la ministra española, según las declaraciones de la última semana, como era de esperar, hay una enorme división dentro de la Unión Europea. Hay estados que están reclamando un incremento de las posibilidades de gasto público, mientras que hay otros países que están encerrados en su ortodoxia de un gasto público muy limitado, muy controlado, etc.
los países de Alemania, Holanda y en general el norte son contrarios a una flexibilización de la política fiscal, mientras que los países del sur, los estados del sur, los estados miembros del sur, son favorables en general, siempre hablando en general, a una flexibilización de esto. Parece que se va abriendo paso una idea que ya se ha planteado desde hace mucho tiempo, que es sacar la inversión pública productiva del cálculo del déficit. Es decir, no contabilicemos dentro del déficit la inversión pública productiva. Viene otra discusión en la que no entraremos de qué se considera inversión productiva, qué no se considera inversión productiva, y la negativa de esos países podríamos decir, del norte de Europa, Alemania, Holanda, sigue existiendo. Es decir, no han dejado de plantear esa negativa ante esta, no es ni siquiera una propuesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los países, los estados, empiecen a introducir como inversión productiva otro tipo de gasto. Son profundamente desconfiados con la forma de actuar en la política de los países, los estados miembros del sur de Europa. Próximo 9 de octubre habrá una reunión en la que probablemente, sepamos por dónde pueden ir los tiros, algo más de lo que sabemos ahora, y probablemente a finales del año tengamos alguna propuesta, posiblemente alguna propuesta al respecto. Desde luego lo que sí parece que hay, y hay que entender las propuestas o la situación de los países del norte de Europa como una posición táctica frente a una negociación, lo que sí parece es que se va abriendo el camino a una mayor posibilidad de política fiscal en la Unión Europea. Modificando las reglas o no modificando las reglas, pero permitiendo que la inversión productiva salga del cálculo del déficit en determinadas condiciones. Hay algunas cuestiones técnicamente interesantes que no voy a entrar en ellas porque tendríamos que entrar en determinados tecnicismos. ¿Qué tal? Hay determinadas reglas que dependen de unas variables que llamamos variables no observables o indicadores no observables, que están sujetos a determinados supuestos técnicamente que desarrollan técnicas relativamente complejas. Y ahí puede haber también modificaciones que favorezcan por esa vía una mayor actividad de la política fiscal. Digo, es un aspecto técnicamente interesante, si no saliera otra posibilidad, pero por ahí van las cosas. Lo digo, entre otras cosas, porque como hemos mantenido durante tiempo algunos, que es demasiado importante para la población determinadas reglas que se establecieron y que dependen de cálculos que están sujetos a supuestos determinados, pues parece que en cierta medida, pues por ahí pueden ir las cosas, y esto pues tiene un nivel de satisfacción, por lo menos, para darnos cuenta que no siempre cuando uno plantea técnicamente alguna objeción, al final es causa perdida, porque con el tiempo pues puede ser que resulte efectivo. La ministra española lo decía el otro día en unas declaraciones, decía, bueno, no hay que perder de vista este marco porque por ahí pueden haber algún tipo de modificaciones.
Bueno, ¿y qué podemos hacer en las regiones? ¿Qué podemos hacer en las comunidades autónomas? Pues hablando un poco más de nuestra comunidad autónoma, yo creo que tenemos algunas incertidumbres sobre los ingresos públicos. En la prensa están algunas incertidumbres. Desde luego hay una incertidumbre en relación con la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Parece que se van a desbloquear 4.500 millones. Esto de los últimos días ha provocado distintas reacciones, pero en fin, parece que el Ministerio ha encontrado una vía que frente al informe de la Abogacía de Estado puede permitir que se liberen una serie de recursos que van a ir a las comunidades autónomas. Veremos qué puede pasar con esto, pero ahí hay una cierta esperanza de desahogo de las comunidades autónomas. Luego está en la prensa, ha estado el conflicto sobre la financiación de las carreteras, que parece que este gobierno lo tiene encauzado con el gobierno central. Parece que hay causas de entendimiento para que en los próximos años esa deuda, llamémoslo así, pueda ir resolviéndose. Hay y va a haber un efecto sobre los incrementos, sobre los ingresos públicos que se derivan del bajo crecimiento económico. La elasticidad de los ingresos públicos respecto de la actividad económica es muy alta en Canarias, o al menos lo fue durante la época de crisis. Bueno, hay que tener en cuenta esto. No se trata de suponer, con estas palabras que estoy diciendo, no se trata de suponer que se va a producir una hecatombe como se produjo en la época de crisis en los ingresos públicos, pero lo que sí es verdad es que lo que podemos tener previsto es que sí es verdad que puede haber una disminución de los incrementos de los ingresos públicos. Y, bueno, por último, ¿qué ocurrirá con las reglas? Con las reglas estas de las que yo hablaba de la Unión Europea, reglas sobre el déficit, sobre la regla de gasto y sobre la deuda. Pues dependemos de lo que se pacte de aquí a fin de año en, como he dicho antes, en la Unión Europea. Si se flexibilizan estas reglas, pues esto nos permitirá tener un poco más de margen de maniobra para que el sector público pueda tener un efecto impulsor sobre la demanda agregada y el Producto Interior Bruto. Pero en el fondo, y más allá de lo que hemos planteado, que pueden ser los problemas para el año próximo y los siguientes, más allá no quiero dejar de citar lo que es el problema de fondo. Y el problema de fondo es que en Canarias tenemos 3 objetivos apetecibles, pero 3 objetivos que en cierta forma están en conflicto. Luego lo veremos, pero el crecimiento económico y el bienestar, incluyendo en el bienestar el medio ambiente, es hasta cierto punto incompatible. Y el pleno empleo, el crecimiento económico y el medio ambiente, el bienestar, es hasta cierto punto incompatible. Tenemos un problema de combinar objetivos, y combinar objetivos significa que no podemos intentar maximizar cada uno de ellos, porque unos y otros se contradicen. Me gustaría entrar algo más en esto, pero podemos seguir un poco más. Respecto a la incertidumbre, el cumplimiento del déficit, según el informe de la Autoridad Independiente, es muy posible
que es muy probable que la comunidad autónoma lo cumpla. Se prevé que los gastos aumenten cerca de 1/10 su peso en el PIB. Se aprecia un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto. Se prevé riesgo de incumplimiento del objetivo de la deuda para el año 2019, en tanto se mantenga el actual sistema de financiación de fijación de estos objetivos. Y, no obstante, el objetivo de deuda para el 2019 no excluye de su límite la capacidad de financiación derivada del superávit obtenido en el año 2018. Canarias ha obtenido superávit en años anteriores. La recomendación única que hace en ese informe la autoridad independiente es, para 2019, adopte medidas de ajuste de gasto que mitiguen la desviación y favorezcan el cumplimiento de la regla de gasto. Es decir, lo que le está diciendo a la Comunidad Autónoma de Canarias es: controlen el gasto público. Controlen el gasto público. Es decir, que la política fiscal, en lo que es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, le está diciendo la autoridad independiente, le está diciendo: no tengan muchas esperanzas en poder impulsar la actividad económica a través del gasto público. Controlen el gasto público. Así que es importantísimo que nosotros nos planteemos, primero, por volver hacia atrás, la combinación adecuada para el próximo año y para, si me permiten la expresión, para toda la vida. La combinación adecuada del crecimiento económico, el pleno empleo y el bienestar y el medio ambiente. Este es el problema de fondo. Este es el problema de fondo. Un crecimiento económico desaforado sobre bases actuales, implicaría daños respecto al medio ambiente y probablemente tampoco conseguiríamos llegar al pleno empleo, teniendo en cuenta, como ahora veremos, las tasas de paro que existen. Este es el problema de fondo. Pero sigamos con los próximos años. La política monetaria, como hemos dicho, ha llegado a su límite. La política fiscal está condicionada en esta comunidad autónoma porque, a pesar de tener una hacienda pública más o menos, en comparación con otras comunidades autónomas, más o menos bien controlada, tenemos un problema en el gasto. Y le está diciendo: cuidado con el gasto. Y por otra parte tenemos una realidad realmente tremenda. Tenemos una realidad persistentemente injusta en materia de desempleo. El desempleo en Canarias ha sido y es un problema permanente desde principios de los años 70. Desde 1970, la tasa de paro en Canarias ha sido una tasa elevadísima. Ni siquiera en los momentos de mayor expansión económica, la tasa de paro se ha acercado a la tasa de paro de pleno empleo. Ustedes pueden ver ahí cómo ha sido la evolución de la tasa de paro. Podrán ver que efectivamente en el último periodo de expansión la tasa de paro cayó considerablemente, pero como ven ya está otra vez incrementándose. Y como ven, está muy lejos de un 5 o 7% que podríamos considerar que es la tasa de pleno empleo. Segundo, realidad persistentemente injusta, y es que tenemos unos niveles de pobreza realmente grandes,
comparado con el resto de las comunidades autónomas españolas. He puesto el año 2018, pero esto es un problema permanente como el del desempleo. Cualquier estadística que ustedes cojan de años atrás reflejará una persistente tasa de pobreza, de exclusión social, como la que tienen ustedes en el gráfico. Podríamos seguir con esto y podríamos seguir planteando distintas cuestiones. Pero ya termino, un breve resumen del diagnóstico. Se nos presenta un menor crecimiento económico que en periodos anteriores. Una variación moderada de los ingresos públicos. Y una advertencia, ya lo hemos visto, una advertencia sobre el gasto público. Esta es la combinación que tenemos en sus factores esenciales, básicos. Hay problemas persistentes, como los que he dicho. He citado dos, el desempleo y la exclusión social, el riesgo de exclusión social, pobreza, etc. Y entonces algunas ideas elementales. En esta situación, recurrir a las subidas de impuestos con un anuncio de caída del crecimiento económico, de menor crecimiento económico, parece que subir los impuestos es difícil, es difícilmente justificable. Segundo, hay una incertidumbre sobre el sistema de financiación, ya veremos, tenía que haberse hace muchos años revisado, no se ha podido revisar por los problemas políticos que se han producido. Bueno, y esto plantea, junto con lo anterior que he dicho, la necesidad de ser muy selectivo en la orientación del gasto, en mi opinión, dirigido hacia las clases sociales vulnerables. Y esto significa, cuando digo que hay que ser muy selectivo, significa que no se puede atender a todo. Hay que trasladar de un sitio a otro, hablando de sitios de partidas presupuestarias, hay que trasladar de unas partes del presupuesto a otras. Hay que ser duro, tomar decisiones duras en el ámbito para trasladar desde gastos de menor eficacia en respecto de el efecto social a otros de mayor eficacia dentro con respecto a los efectos sociales. Evidentemente también hay un problema de eficiencia, pero esto es para siempre. Hoy se podría decir esto hoy, dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 100. Trabajar porque haya mayor eficiencia en el gasto en sanidad y en educación, esto es un objetivo siempre, para siempre. Y puesto que el gasto público está limitado, la forma de mantener la demanda agregada es o incrementando la inversión o el consumo a través de los incrementos de salario. Los incrementos de salarios tienen dos partes. Uno, el empleo, otro, los salarios unitarios. Tanto uno, el primero, el nivel de empleo, con un nivel de crecimiento del 1,2, del 1,8, etc., son incrementos del empleo modestos los que se van a producir, teniendo una elasticidad entre el crecimiento económico y el empleo del 1,47, obviamente un crecimiento del 1,2, 1,8 o de este tenor, pues nos dará un crecimiento del empleo relativamente pobre. Y nos queda el segundo elemento. Hay que incrementar los salarios. Los salarios pueden ser vistos desde dos ángulos. Los salarios son costes de las empresas, pero son parte de la demanda de bienes de consumo. Y hemos
conocemos desde hace mucho tiempo, desde 1936, la aportación de Keynes, que la propensión al consumo de los salarios es superior a la propensión al consumo de los beneficios. Dicho de otra manera, incrementar los salarios incrementa de una forma más potente que incrementar los beneficios y, por tanto, se incrementa de forma más potente la demanda agregada. Una forma de combatir el crecimiento económico es incrementar, hacer lo posible por incrementar la demanda agregada. En un reciente trabajo que hemos hecho, hemos estudiado para 279 regiones de la Unión Europea, hemos estudiado, comparado el efecto, la elasticidad de los incrementos de salarios y los incrementos de los beneficios sobre la demanda agregada. Los incrementos de salarios tienen un efecto sobre la demanda agregada que supera los 2,5 puntos a los incrementos de los beneficios. Por tanto, es recomendable el que se produzca un incremento de los salarios en los próximos años. Y se puede pensar, bueno, esto es una cosa que dice un profesor de la Universidad de La Laguna y nada más. No, busquen ustedes los informes últimos del Fondo Monetario Internacional y verán ustedes cómo dice algo muy parecido a lo que yo he dicho. Y el Fondo Monetario Internacional no es precisamente una organización que se destaque por estar formada por rojos peligrosos. Busquen ustedes informes de la Comisión Europea y verán que dicen lo mismo. Busquen ustedes la OCDE y verán ustedes que dicen lo mismo. Es decir que estas son algunas reflexiones, evidentemente debatibles y evidentemente que hay que argumentar en favor y en contra, pero digamos que por hoy, por esta noche y para el ambiente en el que estamos, creo que son suficientes. Muchas gracias. Bueno, con su brillantez y capacidad docente habitual, nos han contado casi un programa para los tiempos que vienen. Y se abre un debate, también habitual en la casa, para los que quieran preguntar y rebatir algo de lo que ha dicho el profesor Rivero. Don Vladimiro. Buenas tardes. Yo creo que a la brillante intervención del compañero Rivero no tengo nada que decir. Pero sí me gusta pensar, viendo que en esta parroquia hay muchos jóvenes, cosa que es de agradecer, otros días no está así. En Alemania, en estos planteamientos, y es un país que sigue siendo una referencia importante para nosotros, se ha planteado el tema ante el cambio climático. Entre otras cosas, se ha planteado sustituir o cambiar un tema tan clave como el carbón en la producción de energía en un país como Alemania. Y se ha planteado que el cambio climático tiene un coste económico importante y se plantean un presupuesto en euros de más de 50.000 millones de euros. Digo esto porque mirando a Canarias, hoy estaban hablando esta mañana del atasco. Aquí no estamos hablando del cambio climático ni de la limitación de recursos, como bien ha planteado José Luis Rivero. Como en el tema ambiental tenemos que hablar de una cosa y de la otra. Y le damos prioridad a las carreteras a hablar de temas de los que tenemos que tratar básicamente, y máxime, no solo porque hoy están en Nueva York en un debate sobre este tema, sino por un tema de supervivencia y de uso de los recursos. Por lo tanto, esto sería otra conferencia interesante, no para entrar ahora en un debate con Vivi, que seguro que lo comparte, pero sí de cómo tenemos que plantearnos el empleo en Canarias en temas ambientales y en temas de
de hacer productivos sectores económicos que hoy están marginados en esta tierra. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Creo que la intervención del doctor Rodríguez Brito incide en esta contradicción de objetivos que yo planteaba antes. Crecimiento económico, pleno empleo, bienestar y dentro del bienestar los temas de medio ambiente. El crecimiento económico tradicionalmente tiene en nuestras islas un coste desde el punto de vista medioambiental, sin que por esto resuelva, como hemos visto en el gráfico, sin que por esto resuelva el problema del desempleo. Por tanto, creo que introducir los costes medioambientales dentro del cálculo económico y fundamentalmente del cálculo que hace la sociedad sobre sus recursos es fundamental. O sea que no puedo estar más de acuerdo con el doctor Rodríguez Brito, porque esto es para mí el problema de fondo, como he dicho. El problema de fondo desde el punto de vista del consenso social es precisamente la combinación de esos tres objetivos. El mes próximo hay un ciclo de cambio climático, estamos invitados todos. Más preguntas, por favor. Doña Raquel Lucía. Un momento, te dan el micro. Gracias. La tasa de desempleo es un problema estructural, no coyuntural, como comentaste en la conferencia. Y llevamos muchos años, o yo llevo muchos años escuchando que esto es un problema estructural y que la solución o la receta mágica podría pasar por la educación, pero me imagino que hay algo más que habría que hacer para que esto deje de ser un problema estructural. Sí, merecería. También a mitad de octubre vamos a organizar un ciclo de conferencias sobre el futuro del trabajo. Y esto merecería que habláramos largo y tendido, ¿no? Si nosotros tomamos la tasa de desempleo en los años 60, en la década de los 60 en Canarias, pues veremos que en Canarias existía pleno empleo. Existía pleno empleo. A partir de la crisis económica del año 72-73, la tasa de paro en Canarias se despega del pleno empleo y ya no ha vuelto. Ya no ha vuelto ni siquiera a acercarse. Entonces, esto yo creo que nos debe hacer pensar, en el mismo sentido que Raquel Lucía decía ahora, que han pasado los gobiernos, han pasado la dictadura, hemos vuelto a la democracia, han pasado todos los partidos políticos, tenemos autonomía, la autonomía ha pasado por distintas fases, el régimen económico fiscal ha cambiado y la tasa de desempleo continúa siendo altísima, altísima comparativamente con regiones del mundo. Por tanto, primera cuestión, no es un problema de que hoy el gobierno actual diseñe un plan de empleo que pueda tener resultados. No es un problema, obviamente, claro que es deseable, cómo no. No es un problema de que hagamos 4 medidas de una forma voluntaria y magnífica, todos de acuerdo en que hay que hacerlo, etc. No es tampoco un asunto de que mejoremos la educación, etc. Por supuesto que sí, pero la educación ha mejorado en Canarias durante todos estos años y la tasa de paro sigue siendo alta. Entonces,
como se decía, hay que buscar otras razones y hay que razonar respecto de la tasa de paro de otra manera. Elementos sobre los que hay que razonar. El empleo ha crecido en Canarias de una forma bárbara, brutal. Hay un crecimiento del empleo extraordinario. Extraordinario. El empleo se ha multiplicado de una forma extraordinaria. Si tomamos 1976, que es cuando empieza la moderna encuesta de población activa, el mundo, los ocupados se han incrementado extraordinariamente. Y entonces, ¿es un problema de creación de empleo? No, no es un problema de creación de empleo, el empleo ha crecido mucho. Ah, bueno, entonces será porque la población en edad de trabajar ha crecido mucho. Sí, pero bueno, la economía es para la gente, ¿no? O sea que decir, echarle la culpa al crecimiento demográfico de que la tasa de paro no baje, pues no tiene sentido, porque es que la economía, esta mesa, no tiene la culpa de nada, pero tampoco es un objetivo de la política económica. Pero esto que llamamos la gente o la población, sí. Bueno, entonces, ¿qué elementos hay en el fondo de esta circunstancia? Pues después de muchos años yo he llegado a concluir una conclusión que es provisional, obviamente, como todas las conclusiones que se elaboran en el ámbito de la ciencia, de que la tasa de paro en Canarias puede oscilar de forma muy fuerte, como lo hemos visto, pero no va a volver, como en los años 60, al pleno empleo. Es un objetivo absolutamente inalcanzable. No hay que plantearle ni a los gobiernos, ni a los empresarios, ni a los sindicatos, ni a nadie el objetivo del pleno empleo, porque el objetivo del pleno empleo en Canarias, en estas condiciones económicas, y no parece que haya avisos de que cambien ni posibilidades económicas, es inalcanzable. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es políticas de empleo que hagan rotar el empleo, políticas de empleo que protejan a las personas más vulnerables, como he planteado. Vale. Tampoco hay que pedirle que esto lo digan los políticos ni los empresarios, porque no lo van a decir, no lo pueden decir. Pero yo sí, porque no me presento a las elecciones, entonces yo sí lo puedo decir. Es inalcanzable, es un objetivo inalcanzable, ni siquiera acercarse en las actuales condiciones al pleno empleo. ¿Más preguntas? Y hay alguna de la pregunta del ignorante. La pregunta del ignorante en economía. Vamos a ver, yo, como tampoco me presento a las elecciones, los factores demográficos no son culpables, no tienen un efecto no son dolosos, pero están ahí. Están, es una realidad. El crecimiento poblacional que supera el de muchas situaciones está ahí. No es que sea culpable, pero es un hecho que hay que tener en cuenta que está ahí para el pleno empleo. Pero esto era... Yo le quería preguntar al profesor Rivero, ¿tienen razón los países del norte al desconfiar de los del sur en su concepto sobre la inversión productiva? Y segunda pregunta, las recomendaciones de la autoridad esta, AEA, la nueva autoridad esta, independiente de responsabilidades fiscales, esas recomendaciones no van un poquito en contra de lo que los economistas tratan de vaticinar que hay que hacer para resolver la recesión económica? Sí, ¿verdad? Ah, entonces lo entendí bien. Vamos a ver, sobre la primera cuestión. Vamos a ver, la demografía sigue su curso. Se puede decir, bueno, pues limitemos la población. Los límites de la población, como ustedes saben, es un principio básico de la Unión Europea, la libre circulación de trabajadores, de ciudadanos. Por tanto,
¿qué se puede hacer por ahí? Pues se puede hacer muy poco. Y no solo se puede hacer muy poco, sino que además, se haga lo que se haga, tiene siempre agujeros enormes que hacen poco efectivas las medidas que se puedan tomar. Se dice, bueno, si por ahí no, podemos limitar la población en Canarias por la vía de la ordenación del territorio. Si limitamos, si ponemos determinadas limitaciones a la ordenación del territorio, realmente lo que estamos haciendo es limitando que la población se localice en Canarias. Entonces, bueno, una norma para regular la segunda residencia, sí, pero si se limita la segunda residencia, no se limita solo para los extranjeros, también para los canarios. Porque si no, es discriminatorio. Bueno, y ahí la gente empieza a dudar. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer? O sea, las posibilidades que existen de limitar los movimientos de población dentro de la Unión Europea son unas posibilidades realmente estrechas, muy bajas. Se puede incentivar, eso sí, la contratación de personas que residen en Canarias, pues a partir del segundo año, o que están en las oficinas de empleo inscritas a partir de un determinado tiempo. En fin, todo esto sí, pero realmente estos son cosas muy modestitas, ¿no? Y segundo, sobre el asunto de los países del norte y del sur, ¿no? Bueno, vamos a ver, el problema se agrava, esta desconfianza existe desde siempre, pero se agrava cuando Grecia destapa, el propio gobierno griego destapa el engaño. El propio gobierno griego dice, nosotros hemos falseado nuestras cuentas ante la Unión Europea. Y a partir de ahí, los que ya tenían sus reservas, dicen, ¿lo ven? Ellos mismos lo dicen. Y esto se generaliza pues, a los países como España, como Italia, etc., como Portugal, aunque ahora Portugal se toma como ejemplo, pero en ese momento no se tomaba como ejemplo, estaba incluido dentro de ese núcleo de países al que le pusieron un nombre que no voy a repetir. Bueno, pues, y eso está ahí, ¿no? La desconfianza está ahí y permanece. Y eso está dicho, sí, bueno, si abrimos la mano a la inversión pública productiva y la sacamos del déficit en determinadas condiciones, ¿quién me garantiza que no me van a meter, y perdonen la expresión futbolística, goles por la escuadra cuando estén montando la barrera? Bueno, yo creo que las cosas dentro de la Unión Europea han cambiado significativamente y hoy en día es muy poco probable que los Estados miembros jueguen a hacer chapuzas de ese estilo, e incluyo a el anterior gobierno de Italia. Lo incluyo también en esta, creo yo, cambio en la manera de hacer las cosas en los Estados miembros. Por tanto, yo creo que por ahí hay una vía y la otra vía es cambiando la forma de cálculo de determinados indicadores. Bien, no, sí, vamos a ver. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo que hace es tomar la ley y dice, aquí hay unas reglas, déficit, deuda pública y regla de gasto, aquí hay unas reglas, y yo lo que hago es contrastar si lo que dicen las comunidades autónomas es verdad o no es verdad, y cómo van hacia el futuro. Precisamente
se dice Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque su nombre quiere decir exactamente lo que quiere decir. Es el garante, el órgano garante independiente del cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal. Entonces, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal no puede hacer otra cosa que contrastar las normas que existen. Que le cambian las normas, contrastará las otras normas con la realidad que las comunidades autónomas le envíen. No se puede, no se deduce en ningún momento ni de los discursos del presidente ni de sus miembros ni de los informes que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal esté promocionando un cambio de norma, pero tampoco son sus competencias y cualquier declaración en este sentido sería absolutamente improcedente, ¿no? Actúa de acuerdo con la ley. Pero vamos, a nivel europeo, lo que dicen es que esas normas habrá que cambiarlas, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es el run-run. El run-run. Vamos a ver si se concreta. Un run-run que viene desde hace tiempo porque es una reivindicación de fuerzas progresistas, ¿no? Por favor, ¿me podría decir quién compone esa autoridad independiente? Es nombrado por el gobierno del presidente y está formado por un consejo ejecutivo que son, digamos, especialistas en materia fiscal. Casi todos son académicos y personas relacionadas con el mundo de los institutos de investigación. ¿Alguna pregunta más? Yo espero que los jóvenes hayan visto que aquí siempre se aprende algo y que vuelvan. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.